Teníamos una zanahoria enorme por delante que se llamaba la Vuelta de Juan Perón. Yo iba a ver a Quilmes y la hinchada gritaba: Lanús, prestad mucha atención, Quilmes a primera y la Vuelta de Perón. Miren ustedes. Pero pertenecer al movimiento nacional peronista era un derecho que uno había conquistado, o un deber que uno tenía. En ese concepto de Eva Perón, que si la patria es grande y la gente es feliz, ser peronista sería un derecho. Si eso no está consumado, si nuestro modelo todavía tiene mucho por delante para cumplir, si esa idea, si ese magisterio conceptual de Néstor y de Cristina tienen que llegar a un destino donde no haya pobres en Argentina, donde tengamos igualdad de oportunidades, donde nuestros pibes puedan tener movilidad social ascendente que les haga pensar que el día de mañana van a ser un poco mejor, que van a vivir un poco mejor, entonces ser peronista, estar en este esquema, defender el nacional y popular es un deber, es una obligación de toda la sociedad. Es así. Es ahí donde nos encontramos seguramente en un lugar común de una propuesta que va desarrollándose a través de toda la historia. No estamos inventando nada, solamente que a ustedes y a mí, con muchos más años que ustedes, nos toca vivir un espacio que ninguno, ustedes seguramente porque no lo comprendieron, por no conocerlo, y yo porque estaba convencido que no iba a llegar a verlo, era la capacidad de que alguien, vuelvo a insistir, primero Néstor y después Cristina, eran capaces de pararse de mano hacia el poder real de la Argentina, los que han condicionado los gobiernos, la forma de vivir, el desarrollo estratégico de su gente y han hecho todo el daño posible pura y exclusivamente por llenarse los bolsillos. Ejemplo clarísimo. Y eso que nos toca, a nosotros nos toca mirar, y por ahí los que nos gusta, como el caso mío, ser lector compulsivo de la historia, se ha visto a lo largo de estos 200 años. Estos 200 años nos muestran con claridad distintas visiones. Una visión liberal normalmente ligada a la alcahuetería de lo extranjero y una visión nacional muchas veces relegada o fustigada porque pareciera que aquellos que piensan que puede existir una visión nacional y popular tienen mucho más que ver con una visión fascista o fascistoide y no con una misión responsable de cuidar por lo propio, de bregar por nuestros empresarios y por nuestro campo, de garantizar valor agregado, de asegurar a nuestros jóvenes trabajo en lo suyo, de posibilidades de proyección, de buscar en lo nuestro, de investigar, de estudiar, de crecer, de desarrollarnos, de ser lo que uno quiere ser. Porque no todos van a ser abogados, no tiene por qué serlo, no existe la vida del abogado, existe la vida del que sabe lo que quiere ser y será tan honrado el que es carpintero, como es el que es mecánico, como el que es jornalero, porque así lo entendió o porque entendió que su familia había entrado en esa melga de la construcción de su historia y en esa construcción de su historia tenía un lugar reservado y lo cuidó y lo quiso para sí. Y nosotros reivindicamos esa posición, por lo cual simplemente decimos la igualdad tiene que ser para todos, todos tienen que tener esa posibilidad de igualdad que les garantice que si quieren estudiar puedan hacerlo, y si se van a ir porque tuvo novia en La Plata o donde le tocó vivir porque está haciendo esa carrera en otro lugar y se va porque quiso, está bien que así sea, pero no que se tenga que ir porque tu pueblo te expulse, perder la radicación, perder las posibilidades de arraigarse entre tu gente y entre tu sangre. Porque desde los primeros momentos de ese gobierno patrio vamos a encontrarlo a saber el responsable del primer gobierno patrio, que ya es el primer peronista. Todos lo vemos de traje de general, pero vendía ollas. Con una propuesta política clara de lo que defendía, y seguramente a nadie se le puede escapar la reivindicación y el respeto por Mariano Moreno con una visión liberal, distinta a la expresión que podía significar por entonces. Y el desarrollo va a encontrar a lo largo de los tiempos siempre la lucha entre facciones con visiones distintas de Estado, del país que uno puede imaginar como capaz de desarrollar los elementos mínimos indispensables para darle a sus hijos lo que uno pretende. Por supuesto que el pobrerío, como dice el payador perseguido, nunca pensaba en esas cosas. Para ellos estaba vedada esa posibilidad. Para nosotros, hijos de trabajadores, soñar con la universidad ni se te ocurra.
Estamos hablando siempre de quienes tenían posibilidad del acceso a la política y por eso la selección de quienes iban a ser los que daban o manejaban las estructuras del poder, siempre seleccionados prácticamente en un club. 150, 180, 200 tipos decidían quiénes eran nuestros presidentes o quienes terminaban siendo los que conducían la historia de nuestro país. Comienza a haber cambios con los primeros partidos políticos, la aparición de la Unión Cívica por los 90 del siglo XIX, y la inmediata generación con el segundo Congreso de Rosario de la Unión Cívica, ya radical por entonces, porque los mitristas ya se habían separado, unos convencidos que podían llevarlo a Mitre como presidente por entonces, con Bernardo de Irigoyen como vicepresidente, y los otros convencidos que su formación, su profundización de políticas conservadoras era Bartolomé Mitre con José Evaristo Uriburu. No había forma de que eso se pudiera desarrollar de otra manera. Es tanta la pelea que da un hombre de un partido nacional y popular como Leandro Alem, que Mitre decide bajarse y bajarse de la fórmula hace que se sinceren las cosas. Ese sinceramiento entre quienes formaban esos clubes que elegían a los presidentes hacen forzosamente que aparezca una fórmula con Bernardo Irigoyen y un puntano que se llamaba Garro, y por otro lado una figura como José Evaristo Uriburu de vicepresidente, pero había que poner un presidente al que uno pudiera combatir sin darle alas al que se viniera, que era Roque Sespeña. No había ninguno que lo pudiera parar. ¿Cómo se lo para este hombre entonces? Autonomista de la misma característica que el general Roca, pero con muchas más posibilidades de proyectarse en el tiempo. Era ponerle al padre, al único que no se iba a poder enfrentar, por eso a Luis Sespeña con José Evaristo Uriburu. Aparece Irigoyen en el 98 ya, Hipólito Yrigoyen, con una visión más estratégica que esa, disuelve el Comité Provincia de la Unión Cívica ya radical por entonces, y comienza a ser el peludo, trabaja por abajo hasta que arma la rosca con el propio Roque Sespeña, presidente de 1910, y saca la ley 88-71. El voto universal y obligatorio, masculino, la mujer no vota. Hasta el 27, que hay un atisbo, recién vi algunos sanjuaninos que me saludaron, y el primer atisbo de Federico Cantoni en el 27 en San Juan, pero la primera definición es de nuestra compañera, de nuestra guía, de la primera. Ese desarrollo de la historia que encuentra dentro del marco de ese propio conservadurismo a partir de 1880, fines del siglo XIX, con esa generación que se llamó la generación del 80 y que parecía que dibujaba una Argentina agroalimentaria sin ninguna visión estratégica que no sea otra que la de generar alimentos y venderlos como tales, sin ningún tipo de valor agregado de los argentinos. No era el granero del mundo, era el granero del Reino Unido, ¿no? Éramos manejados y condicionados por el Reino Unido. Se proyecta con tanta sinvergüenzada que en los 30 el golpe lo que genera es darle en esa década infame la manija por completo. Tal es así que el pacto Roca-Runciman no es otra cosa que darle el manejo de las carnes, pero generan el Banco Central para que lo manejen los ingleses. Secretario de Hacienda, Federico Pinedo. La casualidad del abuelo es una coincidencia. Y va pasando esa década del 40, que se encuentra la Revolución del 43, algunos hombres de las Fuerzas Armadas que tenían una visión mucho más nacional que otros que tenían una visión tan liberal como los anteriores y trataban solamente de producir los cambios de fondo. Se produce un 4 de junio, el día que el partido le entregaba la candidatura a Robostiano Patrón Costa, y comienza ese proceso que termina inexorablemente en las soluciones que los propios trabajadores dan, que es la del coronel Perón el 24 de febrero como primer presidente nacional y popular y en voto secreto y obligatorio en serio, masculino. La enorme tarea de Juan Perón para generar un ámbito en donde nos bañemos, nos impregnemos de dignidad del trabajador, que el trabajador pueda soñar, que pueda suponer que él tiene derecho a tener salud, que él tiene derecho a poder vivir dignamente, que puede tener derecho a pensar que sus hijos puedan ser algo más que él, que puedan tener derechos, aún así mismo colisionando frontalmente con los poderes reales, históricamente imposibles de vencer, con un hombre con una capacidad superlativa, con vocación formal para la transformación,
con una preparación digna de todo elogio y con el calor popular. Y así y todo, vencido en el 55, porque no daban las condiciones para poder seguir si no fuera un baño de sangre. Y esas condiciones nos llevan inexorablemente al tumbo contra tumbo. La charla de Perón con Frondizi, la elección de Frondizi, 17% de voto en blanco. Perón le dirá: los muchachos. La realidad es que uno sabía cómo terminaba esta historia, se va Frondizi, queda una figura, un monigote puesto por los militares, suma Ilia con un 20 y pico % de los votos, que no son las condiciones de nuestra elección del 2003, y eso colisiona con las peor de las formas, que es tratar de consolidar un gobierno más conservador que ninguno. Si uno tiene que hablar de la honestidad de Ilia, seguramente no va a estar perdiendo el tiempo, debe haber sido un hombre muy honesto. Pero la capacidad para llevar adelante una estrategia transformadora jamás la tuvo. Ni fue, como el propio partido, capaz de desarrollar en el pensamiento y en la generación de la política pública algo que lo transformara definitivamente al país, para garantizarle, no por momentos, sino desde fondo, a todos y a cada uno de nuestros hombres y nuestras mujeres, con mucha edad, por sus jubilaciones, por su estrategia, por su vida, por sus posibilidades de salud, por su atención, por su comida, por su garantía de necesidades básicas mínimas, como lo mismo por sus pibes. Y eso lo vimos replicar durante mucho tiempo, hasta que llega el 76, donde el 76, de todo lo que nosotros cuestionamos, hablamos, bregamos por la justicia, Cristina dice el otro día con mucho, permítanme el término de satisfacción, de decir cuántos juicios ya avanzamos. No es malo el término de satisfacción, porque son nuestros compañeros, los pusimos nosotros los compañeros que perdieron en esa ocasión. Pero nunca fuimos por el camino de la venganza, sino por el de la justicia. Entonces la satisfacción, y vuelvo a utilizar el término con mucha prudencia y mucho cuidado, tiene que ver con eso. Apostamos a la justicia, y la justicia empieza a darnos respuestas, porque los números nos muestran que el nivel de procesamientos, de detenciones y de condenas va más o menos parecido a lo que se está buscando en el equilibrio de nuestra historia, para que a través del tiempo se dé, como dice Cristina, definitivamente la vuelta de esa página, la vuelta definitiva de esa página. Pero cuando nos ponemos a hablar y tenemos en claro lo sucedido y el daño que nos han hecho en lo físico, en lo personal, en lo familiar, entre los compañeros, entre los amigos que luchaban por una Argentina mejor, no debemos olvidar nunca que ese golpe no es una casualidad, es un golpe cívico-militar. Los más responsables son los civiles, los Martínez de Oz, todos estos hijos de puta que quisieron quedarse. Y eso se va calcando todos los días, en una promoción de su propia estrategia, de la económica, de la política, de la social, de la perversa, creyendo que eran capaces de armar partidos políticos, de la democracia social de la mano de Macera. Todos los días generando un ámbito donde nos lastiman y nos lastiman y nos lastiman. Dice el palador perseguido: la sangre tiene razones que hacen engordar las venas, pena sobre pena y pena, donde uno pega el grito, a la arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Nos llenaron de arenas de pena para que precisamente no volvamos a levantar la cabeza. Y eso, con la lucha de los sindicatos, con la lucha de los compañeros que dieron todo lo que han tenido para poder tratar de transformar esa realidad, golpe, pelea, discusión, y todo lo que nosotros conocimos, hizo que en algún momento del 82, con la calamidad de las propias invasiones a las Malvinas, nos hizo que no tuvieran más remedio que soltarlo, no es que lo cedieron, que soltar las posibilidades de volver a un Estado democrático. Y es ahí donde nosotros comenzamos a ver los primeros atisbos de un cambio. Del 83, donde nosotros perdemos puntualmente las elecciones, y yo no sé a veces si Dios, siendo argentino y peronista, como diría Broderson, para hacernos sentir mal, no nos dio una mano en esa bella oportunidad. Pero creo que la discusión que comienza a darse en el 2003, en el 83, nos empieza a mostrar que tenemos toda